noches, esto es Siendo Honestos, hoy en una versión especial desde nuestro estudio, pero como ven, preparada para tener una conversación a través de estas herramientas que nos ha hecho ya común la pandemia del COVID-19. Hoy conversamos con un hombre de Estado. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, nos ha abierto la puerta de su residencia en Río Negro, en Antioquia, de donde es oriundo, de donde es natural. Este presidente controversial por demás, con juicios duros, firmes, querido por muchos, odiado por otros tantos. Una conversación sincera, honesta, en donde ustedes escucharán qué está pasando ahora en Colombia, su perspectiva sobre la política regional y mucho más. Esto es Siendo Honestas. Amigos de Siendo Honestos, lo han visto ustedes en la presentación inicial del programa. Para mí es más que un gusto, más que un placer presentar en esta edición especial de Siendo Honestos al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo está, presidente? Gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Catherine. Es un honor para mí participar en este programa. Quiero saludarla a usted, al equipo periodístico de sus colaboradores y a sus televidentes en ese país tan bello, tan importante que es República Dominicana. Es un saludo con afecto por todos los dominicanos. Presidente, usted al parecer ha tomado esa sala en donde usted se encuentra para la mayoría de las entrevistas. Usted tiene caballos detrás y yo tengo uno aquí también. Parece que a usted le encantan los caballos, me lo han dicho y lo confirmo ahora. Catherine, lo que pasa es que yo fui al colegio a caballo. En julio yo cumpliré 69 años. Imagínese usted, yo me levanté en unas fincas de café en el suroeste de mi departamento, Antioquia. Mi padre y mi madre muy jóvenes. Mi madre había sido la mejor bachiller del Colegio de la Presentación, pero por casarse muy jovencita, como también estaba mi padre, no fue a la universidad y nos enviaba a mi hermano y a mí, mi hermano que murió, a caballo a aprender las primeras letras con la profesora Lilian Henao. Entonces, estos caballos de esta casa, aquí detrás de este cuadrito por allá, están los vivos. Imagínese usted, vienen de mi abuelo Martín Vélez de 1920, uno de los pioneros del caballo de paso fino colombiano, paso fino que gusta mucho en República Dominicana y que los tiene muy buenos. Así es, así es. Presidente, hace mucho usted no viene a la República Dominicana. Hay gente que lo habrá invitado. Usted tiene buenos amigos acá. Muy buenos amigos, muy buenos recuerdos. Recuerdos de toda índole, pero buenos también cuando hubo un gran debate del Foro de Río. Lo recuerdo perfectamente. Entonces ese fue un debate en vivo. Yo creo que bien interesante, bien interesante. El haber hablado con sinceridad a mí me dejó contento y yo creo que no solamente a mí, a tantos ciudadanos les hace falta ir a República. Yo las veces que he visitado a República, que han sido muchas, ha sido deprisa. Quisiera poderme quedar con la familia y con los nietos unos días en República, que ellos disfruten el mar, la belleza y yo por ahí en una ventanita viendo el mar y leyendo. Presidente, seguramente lo tendremos por acá pronto. Quiero preguntarle, porque hemos tenido especial atención a lo que está ocurriendo en su país. Esta entrevista es más que oportuna. Nos interesa sobremanera tener su perspectiva sobre lo que está ocurriendo en Colombia en este momento, una vez que las protestas se están desarrollando desde hace más de un mes, luego de una reforma fiscal que fue retirada por el presidente Duque y que han generado una serie de complicaciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, en fin. ¿Hacia dónde va Colombia, presidente? Catherine, a ver, unas protestas sociales espontáneas son comprensibles y uno participa en muchas de las razones. Lo grave es esta violencia que viene de tiempo atrás, que obedece a un formato internacional, que sigue siempre los dictados de aquellos mismos que engañaron al país con un proceso de paz y que está financiado por el narcotráfico que continúa muy elevado.
Separemos la protesta social de la violencia. ¿Qué produjo la protesta social? Hay inconformidad. La reforma tributaria, yo creo que fue una equivocación de nuestro gobierno. Se le pidió mucho que no presentaran esa reforma tributaria. Sí, advierto, se necesita con urgencia una reforma tributaria, pero que no la paguen sino los más pudientes. Y nosotros la urgimos para poder atender este problema social de la pandemia. El problema social de la pandemia. Colombia entre el año 2001 y el año 2013 redujo del 51 al 27%. Ahí hay en largo los 8 años de los gobiernos que yo presidí. Pero las reformas que se hicieron después de mi salida del gobierno, elevación excesiva de impuestos, expansión del gasto burocrático, toda esa indulgencia a la FARC en materia de narcotráfico. Eso hizo que se estancara la reducción de la pobreza desde el 2013. Se estanca en el 27%. Llega el presidente Duque en el 2018, encuentra la economía muy deprimida, toma unas medidas de racionalización de impuestos, estímulo a la inversión. La economía se comporta muy bien en el 19, se comporta muy bien en enero y febrero del 20, pero viene la pandemia y la paraliza. Y el gobierno toma unas medidas para poder apoyar a los sectores más vulnerables, sí, buenas, pero los estragos de la pandemia son mayores. Entonces se sube la pobreza mucho. Hoy la tenemos en el 42,5. Entonces es comprensible que esa pobreza que necesita más acciones del gobierno, nosotros lo estamos pidiendo, que se financien con unos impuestos de los más pudientes, más lo que fue la reforma tributaria, pues estimuló la protesta social, que se respeta, pero reaparece la violencia, claro, que obedece a un formato internacional y que se financia con el narcotráfico. Presidente, la violencia igualita a la de Chile, la de aquí más. No, siga, Catherine. Sí, usted coincide, yo tengo una idea que me ha estado dando vueltas en la cabeza, porque en República Dominicana también nos estábamos preparando para una reforma fiscal. A mí me ha lucido que Colombia funcionó como una suerte de tubo de ensayo para todo este tema de las reformas fiscales que probablemente varios países de la región tengan que llevar adelante. A lo que podría pasar en otros países. Colombia fue el primer país que decidió hacer una reforma fiscal para enfrentar efectos de pandemia, el primero de la región. Acá en República Dominicana nos tocaba hacer lo mismo, pero al parecer las autoridades han visto hacia Colombia y han dicho, aguántense ahí. No, yo creo lo siguiente. Nosotros la estamos pidiendo desde agosto del año pasado, porque advertimos que la política social del gobierno frente a la pandemia era buena, pero era necesario hacer mucho más pobreza. Entonces yo creo que el error no es hacer una reforma tributaria, sino el contenido de la misma. Aquí la reforma que se presentó tuvo mucha oposición de la clase media, etc. Lo que estamos abogando ahora sería una reforma que la pagarían los sectores más pudientes. La mayoría de las normas transitorias, pero además con el buen cuidado de que la elevación no llegue a puntos tan altos que frenen la confianza de inversión. Se necesita un equilibrio entre la confianza de inversión con una tributación razonable y unos recursos para adelantar política social, eliminar pobreza extrema, construir equidad. Claro. ¿Usted siente que el presidente Duque se aceleró, se adelantó, tuvo que haber socializado más esa propuesta? ¿Por qué pasó de esa manera? No, yo creo que el equipo económico se equivocó. Primero, cuando pedíamos esa reforma en agosto y que la pagaran los más pudientes, dijeron que no. Y nosotros hemos sido el partido de gobierno. Apreciamos el gobierno. Y después, cuando vieron que era necesaria, presentaron una equivocada. Y no hubo manera de que la frenaran, Catherine. Y ahora está bastante demorada la que se necesita para poder implementar una serie de soluciones sociales
Nosotros pensamos que el Estado tiene que ser austero, que hay que promover el emprendimiento privado. En la historia de la humanidad se ha demostrado que es lo único que sirve para resolver problemas sociales, pero que eso tiene que ir de la mano de políticas sociales. El emprendimiento privado y las políticas sociales se legitiman mutuamente, porque el emprendimiento privado genera los recursos sostenibles para que haya políticas sociales y estas legitiman el emprendimiento privado. Creemos que esa combinación evita los modelos de odio de clases. Nosotros abogamos por una economía fraterna, donde haya posibilidades para todos. Entonces, yo creo que el problema no es hacer una reforma tributaria, sino saber hacerla. Y no la tienen que hacer todos los países. Aquí se tiene que hacer porque lo que hay hoy no alcanza para poder resolver estos problemas sociales. Además, al país le acaban de quitar el grado de inversión. O sea que hay que hacerla con un límite, Catherine, no afectar la confianza de inversión en Colombia. En Dominicana creo que pasa algo similar, los recursos nunca son suficientes. Usted que ha manejado el Estado sabe que los recursos nunca son suficientes, pero es parte de la discusión que se está dando en Colombia y en otros países de América Latina. Presidente, tengo que hacer una brevísima pausa comercial. Cuando regresemos, quiero analizar una frase que le he escuchado en un par de entrevistas recientes, y es cómo la pobreza es un detonador, es una gran amenaza para nuestras democracias. Cuando regresemos de la pausa. Regresamos con más. Esto es Siendo Honestos, hoy en un programa especial con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que nos recibe en su casa, nosotros en nuestro estudio. Él con caballos de paso atrás, nosotros con un caballito que mira siempre. Él le está mirando hacia la derecha. Hay gente que dice, volteale la cara al caballo. Yo le digo, no, déjalo viendo hacia allá. Presidente, dígame algo. La pobreza y cómo usted considera que es un detonador o es una grave amenaza para la democracia. Por supuesto, Catherine, mire, cuando yo salí en 2010, había controversia política, pero había un gran consenso social. ¿Por qué lo digo? Porque las encuestas nos favorecían entre el 70, 76 y el 84%. El país no quedó una maravilla, pero iba a unas buenas tendencias de recuperación de la seguridad, de promoción de la economía, de políticas sociales. Estaba disminuyendo la pobreza y estaban entrando muchas personas de la pobreza a la clase media. Eso se para en el 2013 y lo agrava la pandemia, después de que el presidente Duque lo logró mejorar mucho en el 19, lo agrava la pandemia. Entonces, imagínese usted, 2.700.000 personas que se han regresado a la clase media. La angustia, el escozor. Claro. Este aumento de la pobreza, eso genera incredulidad en la democracia. Entonces las personas afanosamente buscan cualquier salida. Por eso la democracia tiene que ser previsiva, anticiparse. Por eso nosotros queremos mucho en países con seguridad, con una gran promoción del emprendimiento y simultáneamente con políticas sociales. Eso tiene que ir de la mano, Catherine. Si no hay políticas sociales y la ciudadanía se angustia, que se puede llenar de ira, se empiezan a buscar caminos que finalmente pueden destruir la democracia. Presidente, ¿cómo le ha caído a usted? Vamos a hablar un poco más adelante de lo que ha ocurrido en temas de protestas, pero de esto se ha hablado mucho y sabemos ya cuál es su posición. Amanecemos hoy con la noticia. El señor Pedro Castillo acaba de ganar en el Perú. No sé si ya se ha resuelto el tema de las impugnaciones. Bueno, es cierto, no, pero, estamos en el tema de impugnaciones aún, pero es el mensaje que parece titulado hoy. Sí, ¿qué veo yo? Yo estuve en Venezuela en junio del año 98, pocos meses antes de la elección del presidente Chávez. Me envió allí como delegado del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Y cuando regresé a Inglaterra dije, Venezuela va muy bien, pero le puede ir muy mal.
¿Qué encontré en Venezuela? Encontré que había conformidad con el gobierno que estaba terminando el presidente. Había tenido antes un periodo transitorio de don Ramón de J. Velázquez. Ramón J. Velázquez, sí. Nosotros escuchamos una conferencia del presidente Caldera, otra de Luis Justi, que gerenciaba la mejor empresa de petróleos del mundo, PDVSA. El país no solamente avanzaba en petróleo, sino en minería de hierro, en todo el proceso siderúrgico. Era un país excedentario en maíz, un país excedentario en arroz, con un gran hato ganadero, con unas enormes posibilidades turísticas. Tenía 600.000 hectáreas de reforestación comercial, todo el potencial energético, petróleo, gas, hidroelectricidad. Solamente el Guri tenía tanta energía instalada como Colombia con 20 millones de habitantes más. Entonces uno veía muy bien a Venezuela, pero había un gran entusiasmo para elegir al presidente Chávez. Y el presidente Chávez, ¿qué decía? Que respetaría a la empresa privada, la libertad de prensa, las relaciones internacionales, la Constitución, pero que su gobierno estaría enfocado a derrotar la corrupción y a construir, a superar la pobreza. Cuando llegó hizo todo lo contrario, eliminó la empresa privada, afectó las libertades públicas, sometió a los medios de comunicación, aquellos que no se sometieron tuvieron que desaparecer. Inicialmente no se sintió ese gobierno de expropiaciones porque con el petróleo tan abundante y tan caro, abundancia que le dejó el presidente Caldera y carestía que le dio el precio mundial del petróleo, pues él pudo mantener un gran consumismo. Colombia, en momentos en que Colombia vendía con 20 millones de habitantes más 60.000, 100.000 vehículos al año, Venezuela vendía 600.000. O sea que allí había un consumismo enorme. Eso no dejó que se notaran las expropiaciones, ni la pérdida de libertades. Pero apenas empezó a disminuirse la producción de petróleo, bajó el precio del petróleo, se empezó a sentir escasez, no hubo manera de comprar tanto en el mercado internacional, empezó a sentirse el problema y la pobreza subió del 40 al 90%. Y han salido 4 millones de venezolanos. Ahí hay un tema muy importante que es una pregunta, pero la obvio por ahora: ¿por qué se estabilizó la tiranía de Venezuela? Don Pedro Castillo. Don Pedro Castillo, como candidato, dijo todo lo contrario del presidente Chávez, de candidato. Don Pedro Castillo dice que nacionaliza minas, que hay unos monopolios que tiene que expropiar, tiene un discurso de odio de clases, un discurso de salirse de los organismos internacionales. Uno se pregunta cómo haría la reforma constitucional si no tiene mayorías en el Congreso, etc. Entonces, la propuesta de don Pedro Castillo es marxista-leninista, no hay duda. Yo creo que para dejar a Perú sin esperanza. ¿La cumplirá? Es un tema que está por verse, Y hay una diferencia entre el Perú de hoy y el Perú y la Venezuela en 98. El presidente Chávez entra en una Venezuela, llega a una Venezuela que iba bien. Don Pedro Castillo llega a un Perú que tiene una crisis tremenda. Sí. Y la verdad, yo creo, Catherine, que estas crisis económicas y sociales necesitan un gran estímulo a la inversión privada. Claro. Desde la más pequeña empresa hasta la más grande, con políticas sociales. Si eso no se da, ¿cómo salir de la crisis? Presidente, a mí me gustaría tener su perspectiva porque al parecer en la región el tablero ha empezado a cambiar. O ha empezado, no, tiene rato cambiando. Por un momento teníamos una región constituida por la mayoría o varios gobiernos
de índole, no solamente de izquierda, sino algunos lo llaman progresismo, otros lo llaman izquierda, yo les llamo autoritarios dictatoriales, entre ellos Hugo Chávez, lo que pasaba, por ejemplo, en el Ecuador con Rafael Correa, lo que pasaba con Evo Morales, eso se extendía hasta Argentina. Ese bloque, que fue un bloque firme en el momento en el que usted estaba presidiendo el país suramericano. La pregunta es, el tablero empezó a cambiar, gana Macri en Argentina, parecen cambiar las cosas también en el Ecuador, pero al parecer los gobiernos de índole liberal no han logrado terminar de conquistar el voto, no han logrado mantener, retener el poder de esos países. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué la promesa no está funcionando? Porque los procesos de ajuste hay que acompañarlos de políticas sociales. Por eso el ajuste que yo hice en Colombia contra la violencia y por estimular la inversión iba acompañado de políticas sociales que se constituían en un gran legitimador. Y la democracia muestra que cuando hay voluntad se puede lograr las dos cosas. Democracia, libertad de emprendimiento, promoción del emprendimiento por un lado y por el otro lado políticas sociales. Eso hay que llevarlo de la mano. Y otro problema que hay es que cuando los países empiezan a tener buenos desempeños los paran. Por ejemplo, Colombia eligió a mi sucesor en el 2010, promovido por el partido nuestro, porque el gobierno nuestro tenía prestigio en los más pudientes, en los de la mitad y en la base popular, porque estábamos avanzando. Claro. Pero eso no se sostuvo. Por las vanidades y las equivocaciones cambiaron todas esas políticas. Subieron excesivamente los impuestos, expandieron el gasto público burocrático, espantaron la inversión, dejaron de crear empleo de calidad, tuvieron unos crecimientos per cápita negativos, se estancó la pobreza, esa es la herencia que recibe el presidente Duque, y de otro lado crecieron el narcotráfico. Mire, yo salí en el 2010. En el 2013, no voy a hablar de mi gobierno, voy a hablar del 2013. Mi sucesor había encontrado, había logrado el nivel más bajo en narcotráfico, un récord por lo bajo, 42.000 hectáreas, 42.000 hectáreas. Imagínese usted. ¿Y qué pasó? Anunciaron en La Habana, en la conversación con el grupo terrorista FARC, que en el caso de FARC el narcotráfico sería delito político, sin cárcel, sin extradición, con elegibilidad, que al mismo tiempo no habría fumigación y que la erradicación sería voluntaria. Se aburrieron con ese gran logro. Estaban en 42.000 hectáreas. Eso pasó del 2013 al 2018 a 209.000 hectáreas. Y dejaron al presidente Duque maniatado para poder enfrentar ese narcotráfico. Hoy hay 143.000, pero con un récord de producción de toneladas, 1.200 toneladas. Imagínese usted. Por ejemplo, el presupuesto de la ciudad de Cali tiene la misma cantidad de dinero que el narcotráfico del departamento vecino, que es el Cauca. Imagínese usted qué desbalance. Entonces este país había logrado, yo no dejé el país en completa tranquilidad, pero mejoró mucho en seguridad. Yo digo metafóricamente que habíamos pasado de las llamas a las cenizas, pero nuevamente con ese narcotráfico y con ese acuerdo de La Habana impulsaron las llamaradas de violencia que vivimos hoy. Presidente, su sucesor, Juan Manuel Santos, en algún momento muchos consideraron, ustedes eran, bueno, él fue ministro de Defensa de su gobierno, llevaron adelante importantes operaciones, algunas de ellas le levantaron aplausos, otras rechazo, como la que usted bien señala y que se discutió acá en la Cumbre de Río. Sin embargo, Juan Manuel Santos, comenta usted, al parecer ha sido un gran error según su perspectiva. Por supuesto, es que están los resultados. ¿Pero usted cree que él lo engañó? ¿Usted cree que él lo engañó a usted? Yo no digamos que me engañó a mí, eso me importa. Si el país fuera bien, pues yo sería el primero en decir, bueno, fue que me equivoqué yo. Sí. Lo mismo diría con Venezuela, porque a mí me tocó ser
primer crítico, pionero en la crítica, en el rechazo al sistema Chávez. Si fuera bien Venezuela, yo tendría que decir, no, me equivoqué, el presidente Chávez tenía razón. El problema con mi sucesor no es que me hubiera engañado a mí, es que engañó a la mayoría de sus electores y que dejó al país muy mal y que el país sigue muy mal por su herencia. Ese es el problema, Catherine. Presidente, tengo que hacer breve pausa. Cuando regresemos me gustaría que habláramos sobre lo que viene para Colombia. Sabemos que vienen procesos electorales. Hay quienes consideran lo que está ocurriendo en las calles de Colombia está fundamentado en gran medida con un tema electoral, un tema de índole de buscar rédito político a lo que pasa en las calles. Vamos a hablar de eso al regreso, presidente. Regresamos, esto es Siendo Honestos. Yo desde Santo Domingo, el expresidente de Colombia, desde Río Negro, ¿cierto, presidente? Sí, esta es una zona rural a unos 40 kilómetros de Medellín. Era muy rural hace 60 años que mi suegro llegó aquí, pero hoy ya está muy presionada por el urbanismo. Quiero Ya aprovechar para... Sí. Mi señora que estuvo aquí dice que ella se quiere volver para la selva, que esto hace 60 años era una selva y ya no. Quiero compartir con usted una experiencia personal. Sería injusto que no lo hiciera ahora que tengo la oportunidad de decírselo. En mi primer viaje a Colombia, quizás era el año 2000 o 2001. A ver, voy a decirle un poco más. No, año 2003. En el año 2003 viajé a Bogotá y un buen amigo me llevó a una finca que él tenía específicamente en Cumaral. Y me decía, Catherine, esto que tú estás viendo hace algunos años era impensable que uno pudiera transitar por las carreteras de Colombia con esta tranquilidad. Y cuando íbamos por el camino me decía, aquello que tú ves allá era mi finca o la finca de mi familia. Las FARC nos sacaron de allí. Y yo le digo, y entonces ahora ¿dónde estamos yendo? A otra que pudimos obtener, pero ya podemos transitar por esta vía con seguridad. Y yo creo que gran parte del pueblo colombiano tiene la sensación de que las cosas cambiaron para el país con su gobierno, independientemente de que algunos sean muy críticos de su labor. ¿Cuál es su balance 10 años después o 11 años después? Con relación al tema de la lucha por la violencia, la paz, que es una palabra que le gusta a todo el mundo y por qué no nos va a gustar, obviamente. ¿Cuál es su balance sobre eso? A mi gobierno la crítica no le reconoce la palabra paz. Yo creo que en el fondo se dio, porque como apagamos la violencia, las llamaradas, y el país mejoró mucho, eso es paz. Se redujeron los secuestros de 2.800 a 120. Los asesinatos que estaban en más de 28.000 se redujeron a la mitad. Habría querido ser. Usted que es periodista, que asesinaban 17 periodistas al año. En el último año de mi gobierno, uno habría querido ser. Por razones políticas llegaron a asesinar 170 líderes de trabajadores al año. Al final de mi gobierno, no por razones políticas, en general 14 habríamos querido ser. El país mejoró, pero esa seguridad que mejoró no es solamente, es un valor democrático y una fuente de recursos, porque mejoró la economía y mejoró la política social. Ese señor que la llevó a usted a Comaral, en el oriente colombiano, en el pie de monte de la gran llanura que se extiende al Orinoco, y la gran llanura que hace una zona común entre Colombia y Venezuela, el llano venezolano, el llano colombiano. No solamente era la posibilidad de ir allí, se creó mucho empleo en esa ciudad de Villavicencio con el turismo. Las ciudadanos ya podían viajar, pequeñas empresas, el gobierno pudo mejorar la política social. O sea que la seguridad operó como un valor democrático, una fuente de recursos. Dejé el país como un paraíso, ¿no? Pero yo diría que iba con una buena tendencia.
Presidente, fíjese una cosa, cuando hablamos de lo que está ocurriendo en las calles, el presidente Duque ha insistido en que hay grupos que han infiltrado una protesta que tiene razones para o que tenía razones para hacer. ¿Ustedes han advertido la participación directa de grupos del narcotráfico y también me parece han apuntado hacia algún interés de gobiernos como el de Venezuela o la dictadura de Venezuela en infiltrar esas protestas? ¿Tienen pruebas de ello? Por supuesto. Separo la protesta social de la violencia. La violencia obedece a un formato internacional, a un propósito político doméstico y está financiada fundamentalmente por el narcotráfico. Empecemos por el narcotráfico, ya le di algunas cifras. Sí. 143.000 hectáreas, 1.200 toneladas. Se debilita mucho al Estado, la economía. Sigamos con el formato internacional. No, pero ese narcotráfico además hay evidencias muchísimas. Hay notoriedad de que a muchas de las personas que han intervenido en la violencia les pagan. ¿De dónde salen esos recursos? De la ilicitud. El formato internacional. Cuando el presidente Duque ganó, políticos le dijeron, no lo vamos a dejar gobernar, le vamos a crear violencia en las calles. Y entonces en el año 19 afectaron la normalidad con violencia en las calles, cuando el gobierno apenas empezaba, Sí. muy parecido a lo de Chile. Y ahora esa violencia reaparece con mayor fuerza, muy parecido a lo de Chile. La diferencia es que la de aquí es más vieja, la de Chile más nueva. Y van para la tercera etapa, que es producir un resultado electoral el año entrante. Por ejemplo, esta semana el presidente de un sindicato de maestros izquierdistas, radicales, marxistas, leninistas, comunistas, que no enseñan, sino que adoctrinan jóvenes, que no le estimulan a los jóvenes las competencias cívicas, la tolerancia, la inquietud argumental, la discusión, sino que los llenan de odio. Ese dijo en un discurso por ahí, está bastante publicado, que tienen que seguir este movimiento para ganar las elecciones del año entrante. Imagínese usted, o sea que esto no son rumores, esto está totalmente puesto en evidencia. Aquí tenemos que robustecer el movimiento, esto está en largo aliento, esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al centro democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. Eso es de largo aliento. Entonces tenemos que cambiar la táctica. Entonces tenemos el formato internacional. Aquí hay una combinación de violencia y objetivos políticos. Violencia para presionar, afectar la gobernabilidad y lograr un resultado electoral el año entrante, una financiación del narcotráfico. Lo de Diosdado Cabello y Maduro es público. Sí. No es sino en buscar en YouTube. O sea que también hay esa participación internacional. Presidente, al parecer hay un plan. Yo puedo entender esta perspectiva. Hay sectores de su país que tienen un plan para el próximo año y las elecciones. ¿Cuál es el plan del presidente Uribe y del Centro Democrático? ¿Cuál es el candidato y qué posibilidades tiene? Catherine, yo le he pedido al partido que antes de entrar a hablar de candidatos, hay que resolver dos problemas. El gobierno apenas hace 2 semanas reaccionó a aplicar autoridad. Es que la autoridad legítima, transparente y con observancia de los derechos humanos contiene y disuade a los violentos. Entonces, después de muchas destrucciones, el gobierno tomó decisiones de autoridad con las Fuerzas Armadas, que está bien, que son unas fuerzas democráticas y que no gozan de impunidad. Pero hay que dejar que eso... Perdón, presidente, eso es importante remarcar, que no gozan de impunidad, porque hay procesos de investigación que también tienen que abrirse. Le hablo de eso enseguida. Entonces hay que consolidar este proceso de rescate de la autoridad. Y hay que adelantar, por ejemplo, para ser muy preciso, la reforma tributaria que le permite al gobierno adquirir recursos para ampliar las políticas sociales y de juventud. Sí, porque además ¿quién quiere gobernar un país sin dinero? Y Colombia, que siempre se ha podido financiar
podría entrar en dificultades porque nos quitaron el grado de inversión. Sí. Colombia, que ha tenido una economía históricamente respetada, porque no ha tenido default, no ha tenido hiperinflación. Entonces yo digo, esa consolidación de la autoridad y el avance social sería un equipaje, no solamente para el partido, sino para la democracia. Yo estoy todavía en la esperanza de que eso se logre para poder hacer política. Si eso no se logra, la situación de nuestro partido se vuelve muy difícil, porque además han desacreditado mucho a mi persona, han afectado mucho mi reputación, y entonces todo el mundo dice, no, es que Duque hace lo que Uribe manda. ¿Y no es así? No, nosotros hemos sido muy respetuosos. Yo, por ejemplo, habría aplicado autoridades del año 19, habría hecho unas reformas para acelerar la destrucción del narcotráfico. Habría militarizado desde los primeros actos de vandalismo, porque la militarización no es contra los manifestantes, es para evitar la violencia y el vandalismo. La militarización no es para disparar, es para disuadir. Lo quiero decir con toda claridad. Yo no habría presentado la reforma tributaria que presentaron, pero estaría ya tramitando esta nueva, que solamente pagarían los sectores más pudientes. Entonces nosotros somos muy respetuosos y esto que le estoy diciendo lo hemos expresado públicamente, pero a mí la reputación mía la han afectado, tengo un proceso injusto y no es fácil, pero sigo luchando porque creo en esta democracia, porque la conclusión de mi vida es que yo desde antes del uso de razón de la mano de mi madre, que luchaba contra esa violencia política de la época y abogaba por el Frente Nacional, que fue el proceso de paz de los años 50. Yo nací en el 52 y toda mi lucha, yo diría que tengo aquí en el corazón un chip, que es la defensa de la democracia, que es más importante que haber llegado a la presidencia. Entonces, a pesar de todas estas dificultades, yo sigo en la lucha. Hoy por hoy, yo creo que es conveniente, antes de que el partido hable de candidatos, una cosa a la otra, que el gobierno consolide la autoridad y que tramite los recursos para la ampliación de políticas sociales y de juventud. De lo contrario, se nos hará más difícil, Catherine. ¿No tiene entonces usted candidato definido? No. Y la verdad es que no va a apoyar a nadie de manera tendré que ser muy prudente en eso. Ya. Tendré que ser muy prudente en eso. Primero, para hablar de eso, se necesita consolidar la autoridad y avanzar en políticas sociales. Si eso se da o no se dé, yo tendré que ser de todas maneras muy prudente, Catherine. Presidente, vamos a comerciales. Regreso rápidamente para Le preguntarle. anticipo esto a usted, que Diga. no se lo he dicho a nadie. Mi Diga. contribución a la democracia podrá ser mi prudencia. Vámonos a comerciales. El presidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, pero saben ustedes que esa investidura no se pierde, uno lo sigue llamando presidente, es hasta siempre presidente. ¿Eso cómo se siente? Pues yo nunca le he preguntado a un exmandatario, que usted no lo llamen Álvaro, sino presidente. No es hasta, llega un momento que usted no se siente como, oh, ya. ¿Cómo qué? Como aburrido ya de que lo llamen presidente, que quiere que lo llamen Álvaro. Yo me mantengo en el debate todos los días, sí. Entonces, unos me dicen Uribe, pocos me dicen Álvaro, otros me insultan. ¿Cómo le gusta a usted que lo llamen presidente? Álvaro, Uribe, abuelo. He sufrido tanto con los insultos que no he pensado eso. Pero, por ejemplo, los nietecitos. Esta mañana llamé unos nietecitos y uno que apenas está empezando a hablar, que me dice papá, esta mañana me dijo papá Uribe, y gocé mucho. Hace 2 días llamé a otro de ellos a decirle, hombre, habla con un profesor en el colegio, que aquí me nació una mini horse muy linda, que llamamos Pimpolla, y ellos se han gozado mucho. Si quieren traer los niños aquí o llevamos a Pimpolla al colegio. Y me dijo, abuelo, me da pena. Bueno.
Presidente, usted ha dicho que su mayor contribución a la democracia va a ser la prudencia. Me imagino que le han preguntado en otras ocasiones. Prudencia no es retiro. De ninguna manera, yo mantengo la espada desenvainada. Yo soy un luchador por la democracia, pero en estos candidatos tengo que ser muy prudente. Y lo que sí pido es que antes de hablar del tema, se consolide el proceso de autoridad y las políticas sociales y sus rentas. Voy a entrar en un tema grueso, presidente, porque quizás cuando usted está en el Palacio de Nariño, no, una periodista dominicana o de la República Dominicana no podía preguntarle esto y usted responder quizás con todos los datos que usted pudiera manejar, pero ya usted está fuera del gobierno. El rol de la República Dominicana para la lucha contra el narcotráfico, ¿cómo lo evalúa usted y cómo lo evalúa usted durante su gobierno? ¿Cree que ha mejorado o no? Según sus informaciones, porque Yo tiene muchas. Yo tuve muy buenas relaciones con los diferentes gobiernos de República. La verdad es que no tengo quejas, Kate. El presidente Mejía, el presidente Fernández. Después ya no me tocó, pero tuve buenas relaciones con el presidente Danilo. Las relaciones de Colombia con República han sido muy buenas y lo fueron del gobierno mío. Sí. Yo tengo gran aprecio por República, cariño. Presidente, tenemos ya que despedir el programa. Yo quiero agradecerle enormemente. Me han dicho que usted tiene un gusto particular por los caballos, se lo comentaba al principio del programa. ¿Y usted tiene un burro allí en su finca? No, tengo mulares de trabajo, pero hoy no tengo burros. Burros mulares no. de trabajo, sí. Ya, no. Pero imagínese, repito, estos caballos vienen de mi abuelo Martín Vélez de 1920. Sí. Yo fui al kinder a caballo. ¿Usted me permite hacer un comentario sobre las Fuerzas Armadas de Colombia? Claro, presidente. Las Adelante. han debilitado. Es muy importante decirle a la comunidad internacional que las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas, respetuosas de la Constitución, no han sido protegidas por la impunidad. Cuando alguien de sus integrantes ha cometido una falta, ha sido severamente castigado. Colombia en el siglo pasado apenas tuvo 4 años de interrupción democrática. Sí. Los mexicanos se habían ufanado de que habían tenido apenas 12. Colombia fue el país de la más larga democracia latinoamericana en el siglo pasado. Por eso yo nunca entendí que a nuestras Fuerzas Armadas las pusieran de igual a igual con el narcoterrorismo en el Acuerdo de La Habana, que las sometieran a una justicia de extrema izquierda impuesta por la FARC y que las tengan debilitadas. Yo por eso apoyo la autoridad, apoyo a nuestras Fuerzas Armadas como factor disuasivo de la violencia. Por supuesto, con toda la obligación de respetar los derechos humanos. Pero cada soldado, cada policía es un ser humano, a quien también hay que respetarle los derechos humanos. Y aquí en este vandalismo han asesinado a muchos policías y han dejado heridos a más de 1.300. También a muchos manifestantes. Ojalá que la justicia de su país, presidente, logre salir de este entuerto, porque a fin de cuentas se escriben páginas de sangre que no colaboran para nada al fortalecimiento de la democracia de nuestros países, que entiendo yo es la perspectiva que usted ha estado manejando, no solamente en esta entrevista, sino en otras que ha concedido en los últimos meses. Presidente, quiero poner una vez más la pregunta en el futuro para cerrar. ¿Cuál va a ser la estrategia para que el señor Petro no se haga de la Casa de Nariño, del Palacio de Nariño? Yo creo que aquí no hay que poner el tema entre izquierda y derecha. Hay que ponerlo entre democracia y el socialismo. Es que el socialismo de Chávez llegó con un discurso democrático. Y esas diferentes vertientes del socialismo han hecho mucho daño en América Latina. Venezuela no tiene esperanza. Nosotros, con todos los problemas sociales, mientras avancemos en la democracia, introduzcamos correctivos a través de la democracia, tenemos esperanza. Cuba no tiene esperanza. Ustedes que eso es están muy duro también... de decir, presidente. Eso es muy doloroso decirlo, que este país no tiene esperanza. Yo soy de las que piensan que la esperanza es lo último que se pierde, ¿o no? Decirle eso a casi 5 o 6 millones de personas. 4 generaciones de cubanos anuladas en su imaginación. Así es.
anuladas en sus expectativas. Ya vamos para la segunda generación de venezolanos, la democracia de esperanza. Entonces este país, Colombia, lo que tendrá que pensar es, el camino es una versión socialista, de línea dura o de disimulo, o el tema democrático que lo guían la seguridad, el emprendimiento privado y las políticas sociales. Yo creo... Con sus errores, la democracia tiene sus supuesto, errores gruesos. Pero es que la democracia permite corregirlos. Esos socialismos lo que hacen es aumentar los errores. Vea lo de Maduro, etc. Ahora, Presidente, quiero decirle una cosa. sí. Cuando yo dije ahora que nuestras Fuerzas Armadas no gozan de impunidad, la vicepresidenta y canciller de Colombia ha dicho que está identificado que en las protestas ha habido 21 muertos. Esté seguro que si la policía ha tenido responsabilidad en uno de esos muertos, eso no queda impune. Entonces, quiero decirle a toda su teleaudiencia en República Dominicana que mi defensa de la autoridad es porque la autoridad disuade, porque las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas, porque aquí no hay impunidad para las Fuerzas Armadas. Quiero decirles eso. Y que nosotros separamos la violencia, que hay que enfrentarla con todo el rigor, de la protesta social, de los problemas sociales que hay que resolverlos. Presidente, normalmente yo le pregunto a la gente, a los invitados, a los destacados invitados que vienen a este espacio, porque esto se transmite domingo a las 10 de la noche, por lo tanto ya cuando la gente lo esté viendo serán casi las 11 de la noche. ¿Qué le gusta a usted escuchar? Siempre despedimos con música este programa. Ay, pues se me parece mucho la salsa dominicana a la salsa de la ciudad de Cali. Despedimos con salsa de Cali, me parece muy bien. Yo pensaba que usted me iba a hablar de un vallenato porque usted es un hombre de ahí, de Antioquia. Y usted sabe que nosotros tenemos una capacidad de imitar acentos. Y a mí me encanta un acento paisa. Yo tengo que confesárselo. Soy así como bien... Pues bien, el mío es el más típico y el más acentuado. Y para aquellos que digan que el acento paisa es muy feo, pueden decir el peor es el de Álvaro. No me parece feo para nada el acento paisa. Aprovecho para saludar a los amigos colombianos que nos sintonizan en este espacio de Siendo Honestos, no solamente en República Dominicana, sino también en Estados Unidos. Presidente Uribe, le agradezco enormemente. Déjeme saludarlos a todos y déjeme a todos. La República ha sido muy generosa con los colombianos. Déjenme hacer llegar un saludo a nuestro embajador Daniel Cabrales, a toda esa colonia colombiana que goza de la generosa hospitalidad dominicana. Gracias, presidente. Gracias por la entrevista. Espero que nos volvamos a encontrar, quizás no por Zoom, ojalá sea presencial un poco más adelante. Suerte y éxito. Muchas gracias y tendría que decirle buenas noches y a todos los televidentes por la paciencia. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Hasta el próximo domingo. Esto fue Siendo Honestos, versión especial. Bye, bye. Muchas gracias, Katy.